Allinchamusqas kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waliqchu manachu no waliqlla kasani. Kankuna yachankichis ñaka España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypa sutin Maggie. Kuna aparimsaykichis kay grupo illapu nisqata imarayku suscriptor mañamun kay takismunasta. Suscriptorpa sutin Camila Rojas nisqa payrayku qhawarisun chantapis mask'ani biografian tarini kay Google kay rapi google.com nisqapin ñawripusaykichis uchikitata imaraykuchus ñawpaqpi ñawrirqanchisña hatun yachayta paykunaqpata. Kunan parlarisaq Castilla gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Illapu a petición de una suscriptora. El nombre de la suscriptora es Camila Rojas, por ella vamos a ver al grupo Illapu. También voy a leerles un poquito de su biografía. Ya anteriormente habíamos leído una biografía un poco más extensa, pues ahora un resumen y ya luego nos vemos a ir a ver el video que vamos a ver, ¿no? Dice, Illapu es un reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina fundada en 1971 en la ciudad de Antofagasta. El nombre de Illapu proviene del idioma quechua que significa rayo. En sus primeros discos el grupo se caracterizaba por el rescate de instrumentos, melodías y líricas relacionadas con la cultura andina. Bueno, ahora sí, nos vamos a ver el video y a ver qué es lo que vamos a ver, ¿no? Antes de ver el video, quisiera enviar un gran saludo a aquellas personas que se han suscrito y que me han escrito también en la caja de comentarios. Ellos son David Cotorre, Cipriano Rudy, JP Muñoz, que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo aquí en el canal. También pueden ver todos los vídeos que ya tenemos en el canal, así también pueden pedir las canciones que les gustan de sus artistas preferidos. Y aquellas personas que no les menciono que están suscritos en el canal, no es porque yo no quiera, es que no me aparece el nombre de sus nombres en las notificaciones. De todas formas, de todo corazón les digo que sean bienvenidos, que disfruten de todo lo que estamos haciendo en el canal. Ahora sí vamos a ver el video de Carnaval de Chiapa, programa musicalmente año 1981. Si ellos salieron de exiliados casi el 80 por ahí, si no estoy mal, de Chile, si es el 81, yo creo que esto no es un concierto en Chile o en Sudamérica, debe ser un concierto por aquí, por Europa o por otro país, pero ya sucesivamente con lo que vayamos viendo, pues voy a ir diciendo lo que yo sienta, lo que entienda, y como siempre, ustedes también pueden comentar lo que sientan, lo que entiendan de la canción. Alguna pilla hasta más, y si matáis jaurispa, uyarispa, okurinkichicha, imagina, qillqarimuchis noqapis ñawrita qillqamuñasqaykichista kunan qhawarina videota. Lo que puedo comentar al inicio de la canción es la voz, ¿no? La voz es penetrante. Yo saben muy bien, y ya se los voy a repetir 1000 veces, que yo no soy coach vocal, ni instrumental, ni nada. Pero lo que yo siento y entiendo se los voy a decir. Esa voz en esa época podía ser algo quizás muy diferente, y hasta hoy en día es muy diferente, porque esas voces se han creado sin micrófonos. En esa época no había tanto micrófono por Sudamérica, solamente había uno o dos para tres o para todo el grupo, entonces ellos tenían que gritar, y gracias a eso sus voces han ido forzándose y llegan pues a unos, yo creo que es un agudo, qué sé yo, o mucho más, no lo sé, pero llega y transmite mucho.
Ahora, cuando tocan los instrumentos, luego voy a dar esa opinión. Primero iré viendo, ¿no? Según eso voy a transmitir lo que yo siento. Kakunapis llaqtamas uyarinkichis imaynatachus takirimun chay runa chika k'achitutata takirimun siminman rimarimun ma kikinchu tukuy takiy runaspata wajina imaraykuchus paykuna chay tiempopi nishuman takiq kanku microfonowan iskaywan kimsa tawa tantakuq kanku wakinkuna instrumentoswan pichus takiq chayño chawpipi kaq chayqa qhaparinan karqa nisun takiy tukuy uyarinanpaq chantapis chayraykus chay rimaynin llank'asqa sumaq chayraykus hina k'achituta takimun chayraykus sunquman chayamun kunan qhawarinallapuni. Hermoso moseño. Eso sí que llega al fondo, ¿eh? Eso sí que es música pues andino. Esta noche ya no más canto. Hay vida y hay vidita. Y mañana todito el día hay agua su servidor. Dame tu mano, paloma, para subirme a tu nido. Anoche dormiste sola, ay, 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 negrita. Lo que puedo comentar, saben muy bien ustedes que este grupo Iyapu, pues ellos han ido juntando instrumentos de varios lugares, de los lugares que han ido visitando y han ido fusionando con su música y todo eso. Saben ustedes muy bien que ahora todavía no se escucha la guitarra eléctrica, pero actualmente sí lo tienen. Y en percusión tienen el bombo y no me acuerdo cómo se llama esto, pero que lo utilizan mucho las personas que hacen la tarqueada, ¿no? Es otro ritmo autóctono, lo utilizan. No sé cómo lo llaman, pero también es de percusión. No me acuerdo, lo tengo aquí en la punta de la lengua, que ellos tocan pues variedad de instrumentos, tanto los sicus como las quenas, hay variedad, tanto charangos como guitarras, como ven, hay de todo tamaño. ¿Eso qué quiere decir? Que para tener esta fortaleza que ellos tienen en tocar todo tipo de instrumentos, mucho trabajo, no es de un día para otro, lleva años y años. No es porque yo sepa, no, es que es años y años de trayectoria que tienen ellos y eso es lo que quiero que se den cuenta, no es de un día para otro que se han hecho conocidos a nivel internacional tampoco, ellos han ido trabajando poco a poco pues con su ritmo, con cómo ellos se han presentado en cada lugar que han ido y eso es lo que han ofrecido, amor por su tierra, por todo eso y eso es lo que han transmitido y es por eso que gusta. También recalcar que ellos siempre, como siempre yo digo, los artistas sean de cualquier país siempre llevan su vestimenta
siempre llevan algo de su país, siempre recordando, es como decir, no separarse de dónde son, ¿no? Su esencia, la idiosincrasia que tenemos es eso que ellos llevan para adelante. Ahora de los instrumentos yo les puedo decir las zampoñas, pues variedad de zampoñas que se cuelgan. Saben muy bien que los artistas se cuelgan en el cuello variedad de instrumentos, tanto quena como zampaña, pues, para intercalar a la hora de tocar, porque no pueden estar, a pesar que está detrás de ellos varios instrumentos de todo tipo, porque las zampoñas no todos suenan del mismo la misma nota, sino varias notas, como el charango tampoco no suena como la guitarra pequeña, es que es diferente, todo eso ellos van trabajando, van fusionando, pues para que demuestren este carnavalito, yo creo que hablan más que todo de Chiapas, ¿no? De una mujer, también hablan, es del amor, de cómo es la costumbre y la tradición de Chiapas. Yo no sé si Chiapas es un pueblo ahí de Chile o, o no lo sé, o es una mujer exactamente, no puede ser porque cantan al amor, ¿no? A eso me refiero. Pankuna pillaqtamasis qhawarisankichis imaynatachus paykuna kay ichka unaytaña takinku chantapis tokanku tukuy kay instrumentosta tukuy laya llaqtasmanta taytawan paykuna kay takiyta ñawpaqman apanku nisunman hinallatataq niman imaynatachus kay sapa takin tocan guitarra chay mana yachanichu percusión nikun chantapis kay guitarra hasta zampoñas quenas tukuy ima chanta moseñopis chay chika k'achito chaypis rikhukun ichapis runa mas riqsinchu imaynachus moseño kunan riqsinku paykuna apaqtinku chay chikakaruma apanku imarayku nini chikakaruma apanku paykuna wich'usqapis kanman hina llaqtanmanta chay gobierno wich'urqa mana kutinanta munarqachu llaqtanman chayrish paykuna tiyakurqanku hawapi waq llaqtaspi takirimurqanku chayman hina paykuna wiñanku kay takiwan chayman hinataq kay Chile sutintapis ñawpaqman apanku imarayku takiy ninkuwan chay takiy sumaq qankuna uyarisankichis chantapis kay sapa artistama instrumentollatachu tocan ashka instrumentos tokarinku chayqa imaynatachus kay chika watas llank'asqanku chayta yachachimunku nisunman kay videopi hinata nuqanchis kusirikunchis kay takiy uyarispa chantapis nini imaynatachus paykuna p'achillikunku anchatapuni paykuna munakunku hallp'ankuta chayraykus hina p'achakunku chayraykus apanku kay qhawasankichis kay cinturanpi kay tukuy ima warkusqa risan imaynatachus kay llaqtanpi vistikuq kanku p'achikuq kanku chay hina p'achikuspa ñawpaqman rinku mana p'inqakunkuchu imarayku paykuna yachanku sumaq kasqanta chayraykus hina apanku ñawpaqman nuqa nini kay takiy kanman carnavalito Chiapas nin carnavalito ichapis huk llaqta sutikun Chiapas mana yachanichu ichapis huk warmi chantapis munakuyman takirimunku chayman hina takirispaqa paykuna sumaqta kusichikunku runapis uyarikunkucha sumaqta kunan uyarinallapuña El soplido de la zampoña también es diferente al soplido de la zampoña con dos filas de tubos, les puedo decir. Esta es una, es directo. Eso es muy diferente. Yo me fijo en muchas cosas. Si yo les dijera en todo lo que me fijo, pues este video sería eterno. Pero se tienen que dar cuenta a la hora de ver. Cuando tiene dos filas es de arriba para abajo el soplido. Y hay pequeñitos, hay de dos tubos, hay variedad, ¡buah! Cantidad de... También hay desde quena, después la flauta dulce, la tarca, y hay muchas cosas como el moseño está en esa rama de familia, ¿no? ¿Qué más puedo decir? También las patitas de oveja que lo ponen para hacer como la lluvia, después las panderetas, cantidad de instrumentos que ellos han ido metiendo, los timbales también hoy en día ya han ido metiendo, también hay muchas cosas que han ido metiendo, el saxofón y muchas cosas, y es muy hermoso escuchar este grupo, y también a la hora de tocar el charango no solamente tocan, también hay que tener las uñas muy duras, eso pues les cuesta también, hay que alimentarse bien.
Ankunapi llaqtamas hawasankichis imaynatachus phukurinku ma phunkunkuchu uraman pataman wajina directo phurkurinku imarayku uqlla chay caña huecas nisun uqlla uqfilla chantapish iskay kanman pataman uraman hina phukurinkuman chantapish ma chayllatachu phukunku kay quena, museño, quenacho, tarka, chay chicas karisanku y hinallatataq percusionpi timbales churanku timbales waq llaqtasmanta chayman charikushni tukuy laya llaqtitasman instrumentos tantaytawan takirimunku sumaqta kunan qhawarina. ¿Qué creíste, tonta esa, que yo por vos me moría? ¿Qué creíste, tonta esa, que yo por vos me moría? Era para pasar el tiempo mientras la otra volvía. ¿Cómo así, hombres? Chay uyarisiankichu noqa fortaleceykinrayku chaypi qaparikuni chantapis qanwan phullarini waq chayamusaña ni imayna chayri ma carnavales chay tukuy mas takirinku kusikunapaq qankuna yachankichik. Ustedes han escuchado, dice, tú eras mi fortaleza hasta que otra llegó, ¿no? Ay, bueno, las canciones son así, las canciones de carnavales son muy divertidas, gozadas, porque es así el carnaval. Bueno, seguiremos viendo. Era para pasar el tiempo mientras la otra volvía. Aquí, como ven, mira, aquí están las patitas, la quena, la zampoña, la tarca. Aquí está, no sé si son quenas o sí. Y aquí la variedad de quenas que se utilizan. Es que es muchísimo instrumento, variedad. Es como un mix de puro carnavalitos. Ve, aquí ya está con el siku de casi 1 metro. Y aquí van a ver, aquí mira, aquí hay otra quena, aquí también mira, es un siku un poquito más. Aquí, ¿ves? Aquí hay otro. Esos son para tocar ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Lo tengo aquí, en la punta de la lengua, no me sale. Pero para tocar, entonces es que se vuelve un multiuso, no es simplemente que está tocando un instrumento, está tocando varios instrumentos cada uno de ellos. Es que es así, hay que ser múltiples, porque si no fuesen múltiples, imagínense que si tocaran cada instrumento una persona, estaría lleno de personas ahí en el escenario, ¿no? Ahora sí, seguimos viendo. Qankunapish llaqtamas hawankichis kay imaynatachus pay kay brasun urapi chay tokananpaq kay instrumento quenacho siku chay chikata pay sumaq tokariyachan. Si sapa instrumento runa tokama chay escenariopi askacha runas tokarisankuman mana hinachu paykuna sumaqlla k'anku kunan qhawarinallapuni. Carnaval ingrato dicen que te vas. Carnaval ingrato dicen que te vas. Vamos, como no te quedas 8 días más. Como no te quedas 8 días más quiere que se quede. carnaval. Ay, ay, ay. Sí, es una cacharpaíta. Una despedida, como se dice, ¿no? Qué jóvenes y llenas de vida. Bueno, gente, hemos terminado de ver y yo creo que este concierto que han dado debe ser por la de Europa o por ahí, por la fisionomía de la gente que está viendo. Es muy diferente a la fisionomía que nosotros tenemos, a la fisionomía que tienen los asiáticos y a la fisionomía que tienen de Norteamérica. Deduzco eso, que es por parte de aquí de Europa, porque en esos años no estaban ellos en Chile, en 1981 tenían que estar fuera de Chile porque estaban exiliados.
Es evidente que la gente que es de otro país, como ya siempre les digo, disfrutan mucho de la música andina, música folclórica, porque para ellos es muy atractivo y muy relajante el escuchar esos sonidos tan diferentes a lo que ellos están acostumbrados a escuchar. Ellos muy bien saben escuchar la ópera, la clásica, que es muy diferente a nuestra música. Nuestra música es más alegre, te llena y en verdad, cuando te llega al corazón, te llena ese vacío. Eso es lo más importante. Bueno, pero pues que vayan al canal de Illapu. Yo voy a dejar el link del canal oficial, como siempre, para que ustedes vayan, den un like, se suscriban y compartan, porque no podemos comentar, porque desde el tiempo que yo le he empezado a seguir, he estado viendo sus vídeos, no se puede comentar, simplemente se puede dar like y compartir. Y como yo hago las cosas que les estoy diciendo, espero que ustedes también vayan y sigan apoyando este gran grupo, porque si no apoyan, pues no van a salir a flote, hay que sacarlos a flote. Todos los artistas están ahí estancados y todos los que están haciendo así este tipo de acciones están subiendo, no tiene sentido, ¿no? Es por eso que yo siempre digo que yo quiero subir junto con ellos, quiero crecer, porque así es. Si no existieran los artistas, yo no existo, no existe este canal. Entonces es evidente que tenemos que hacer el trabajo bien. Bueno, y también no se olviden de pedir sus canciones preferidas. Yo sé que soy un loro, voy repitiendo lo mismo, pero no quiero que se olviden. Kankunapi llaqtamas qhawarsinkichis kay runas imaynatachu uyarinku kay sumaq takiyta niman. Imarayku kay noqa nini kay Europa kay ladopicha kay taki kay paykuna takirinku imarayku kay 1981 nisuman mana Chilepichu kasarqanku, paykuna exiliasqas karqanku. Chayraykush ñuqa t'ukuni kay ladopi kasqanrayku imarayku mana asiatikuschu paykuna, ni norteamericanos kanku kay runas, ni sudamericanuchu wajinas, entonces kay Europapi. Entonces chaymanta nini paykuna imaynatachu munakunku kay takiy imarayku wajina takiy paykuna uyarinku clásico, uyarinku ópera, uyarinku chayhina wajina takiykunasta, chayraykush kay takiy uyarikuyta sonqunkuman kusichinku, chayraykush kusisqas qhawarinku takiyninchista nisuman, chay kusapacha chantapish nini noqa kay linta saqasqa kay canal Illapukman rinaykichisman qankuna like qorimunaykichisman, suscribikunaykichispa chaskita hina apachinaykichis. Imarayku mana qillqakuy atinchu, imarayku paykuna mana caja comentariosninta kicharinkuchu qillqanapaq, chayraykush niykichis. Chantapish ama qunqaychischu mañamuyta ima takiytachu qhawarikuyta, uyarikuy munankichis, chayman hina noqa apamunaypaq, ama qhipakuychischu, hamuychis chimpamuychis. Chantapish niykichikña qankuna ruwanaykichis tiyan kay artistas wiñanankupaq, chaytama ruwankichischu mana kusachu, mana noqallachu wiñay munani, noqa wiñay munani chay tukuy artistas qhawasanchis chaywan. Imarayku payrayku kay artistas rayku kay canalpis kawsarimun, mana paykuna katin mana kay canal kanmanchu, chayta t'ukurinaykichis tiyan. Kunan kay kamalla allinpachis waq video kama llaqtamasis.